Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Yo soy Mariana Trevino, soy coordinadora del área de marketing de Good Energy. Muchas gracias por estar hoy. Hoy vamos a tener este webinar sobre eficiencia energética y en los próximos días les vamos a ir enviando los diagnósticos a cada uno con las facturas que nos enviaron. Vamos a tener hoy 2 oradores. La primera parte la va a dar Pablo de Benedictis y la segunda parte la va a dar Federico Gómez Casal. Así que, Pablo, si ya estás para empezar. Sí, bueno, gracias Mary por la presentación, gracias a todos los que se anotaron y los interesados. La idea es, bueno, como comentó Mary, dar esta charla. La primera parte la voy a exponer yo y después le voy a dar el paso a Fede. Bien, para empezar, un poco lo que queremos hacer con Good Energy es esta transición energética en las empresas para ir hacia una eficiencia energética. Nosotros como Good Energy, nuestro foco es instalar paneles solares y, bueno, todos equipos con fuente de energía solar, pero también lo que nos propusimos es generar más impacto, un impacto más allá de nuestros clientes que nos compran los paneles solares. Para eso, o sea, nosotros somos empresa B certificada y tenemos un propósito de bajar las emisiones de dióxido de carbono, por eso hacemos tanto foco en cambiar la matriz energética. Nosotros, para cumplir este propósito y aumentar más el impacto, decidimos ir un paso más allá y poder ayudar a empresas que quizás no sea solo por la instalación de paneles solares, sino por implementación de otras herramientas y hacer eficiencia energética y poder ayudarles a bajar el costo, y eso va a generar un impacto también mayor. Entonces, por una cuestión de nuestro propósito de apostar al cuidado del medio ambiente y bajar las emisiones de dióxido de carbono, buscamos ir un pasito más allá y dar una charla para que ustedes entiendan tip de eficiencia energética y también que entiendan la factura, que vimos muchas consultas y preguntas de los que se anotaron que no entendían la factura. Después eso es la parte que va a dar más Fede al final. Bueno, yo soy Pablo de Benedictis, que voy a dar esta primera parte. Hice un magíster en energías limpias y eficiencia energética y hace 15 años que venimos trabajando con Julián, que es mi socio, en Good Energy, trabajando sobre lo que es las energías limpias y también un poco lo que es hacer eficiencia energética y bajar el costo de la factura. Bueno, el temario, vamos a ver la primera parte, como les comentaba, la voy a dar yo. Vamos a ver algunos conceptos de energía para ir familiarizándonos y entender por qué después llega la cuenta en la factura de luz, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Un modelo de eficiencia energética y algunas normativas que hoy ayudan a impulsar y tener mayores herramientas para hacer eficiencia energética. Después, la segunda parte, que vamos a hablar sobre el consumo eléctrico, ahí va a venir Fede a explicarles cómo se lee la factura, la diferencia entre potencia y consumo, que a veces se mezcla, y la categoría y los mercados de la energía. Y después vamos a dar una conclusión sobre esta charla, y a los que nos mandaron la factura les vamos a dar un reporte personalizado con tips a medida, porque bueno, todos los que se anotaron tuvieron que completar un cuestionario. En base a sus respuestas y a la factura, le vamos a dar de forma gratuita para que tengan un reporte nuestro, que después se puede profundizar y se pueden hacer varias cosas, pero por lo menos que se lleven tips para implementar, algunos de corto plazo, algunos muy simples, otros un poco más complejos, pero darles un panorama de lo que se puede hacer en cuanto a la energía. Nosotros pasamos de hace 3, 4 años que la energía por ahí era uno de los costos que no era el
el primordial y generalmente estaba en el top 10 de costos, por ahí estaba octavo, noveno, décimo, y hoy pasó todo lo contrario, hoy está en el top 5 de grandes empresas, incluso algunas empresas es el costo mayor la energía. Por eso la importancia de bajar, de hacer esa eficiencia, porque pesa mucho en el costo total de las empresas, y eso permite que si vos tenés un menor costo de energía, lo trasladás a menores costos operativos, o mejorás el margen, o podés bajar incluso el precio y ser más competitivo con la competencia. Y es algo que ya muchas empresas lo están haciendo, y el que no se adecúa y no hace eficiencia energética va a quedar en desventaja con sus competidores, independientemente del rubro que tenga. Bien. El nuevo paradigma es la descentralización y gestión inteligente de la demanda. Esto tiene que ver con no tener centralizada, bueno, toda la oferta y la demanda de energía, sino ir descentralizándolo de la mejor manera. Bueno, para dar un panorama e ir yendo ya al temario, cómo se maneja la energía, cómo es que yo aprieto un botón y se prende una máquina o la luz. Bueno, acá tenemos que distinguir el mercado entre lo que son las generadoras de energía, que tienen diferentes fuentes. Bueno, ahí ustedes pueden ver centrales hidroeléctricas, paneles solares, eólicos, centrales térmicas de gas natural, que, bueno, en base al gas se mueven unas turbinas y se genera electricidad. Es una de las que más peso representa en Argentina. También tenemos Vaca Muerta, el gas y el petróleo que se extrae, biomasa, energía nuclear, bueno, diferentes empresas que se dedican a hacer generación de energía. Después hay una empresa de transporte que es Transener, que es una concesión, que lo que hace es llevar desde esas centrales, esas empresas que generan, se traslada por medio del cable y se lleva a los centros de distribución. Camesa es el mayorista eléctrico, es la empresa que agrupa todas las empresas generadoras, y de ahí empieza a distribuir por las empresas locales, Edenor, Edesur, PEC, Edelap, bueno, cada región tiene una empresa que distribuye, y una vez que le llega, lo envía a empresas, a hogares, a comercios, y ahí se genera la factura. Por eso es importante distinguir que uno ve la factura del distribuidor, ¿no? Uno ve la factura del que le cobra, que es el distribuidor, pero el distribuidor cobra todo el costo que se genera atrás. Por eso está bueno entender y distinguir bien el mercado y qué es lo que hay atrás. Las que generan, las que transportan, Camesa que agrupa y hace todo lo que es el mercado mayorista, y las distribuidoras locales, que son las que terminan haciendo la facturación. Bueno, para dar un panorama de números, esto es la potencia instalada. Después Fede va a hacer más hincapié en lo que es potencia y consumo, pero para que se den una idea, esta es la potencia instalada a junio de 2026, 44.771 megawatts, y ahí está la distribución también geográfica, donde hay algunas regiones que tienen más potencias que otras, pero como dije, esto lo que hay que tener en cuenta es que Camesa es la que hace un poco de árbitro, y después por medio de transporte se llega a cada uno de los lugares físicos, ¿no? Después, si vamos a las fuentes, ahí ustedes pueden ver que la potencia instalada, el 57% es fuente térmica, que es no renovable, y si vemos a las renovables, tenemos lo que es las hidroeléctricas menor a 50 megas, que se consideran renovables, un 22%, y bueno, acá nombra la ley, la ley fomenta las energías renovables, y ahí se junta lo que es eólica, solar, bueno, todo eso que imparte de la ley llega a un 17%, y la nuclear un 4%. Pero más de la mitad de la matriz energética hoy de Argentina viene por fuentes térmicas,
convencionales que generan muchas emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para bajar como empresas, digamos, que nos llega todos los meses la factura? ¿Qué podemos hacer para gestionar, bueno, un proceso de eficiencia energética? Que no deja de ser un proceso similar a otros, pero sí está bueno ya tenerlo en agenda, así cuando uno hace la proyección, la planificación del año, y planifica el marketing, las ventas, cómo crecer, también está bueno, y hoy es mucho más valioso que antes, hacer un plan de eficiencia energética. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. Tenemos que ver que eso van a tener herramientas cuando sepan leer la factura. Hay que entender bien por qué estamos gastando lo que estamos gastando. ¿Qué nos dice la factura? Eso lo hacemos en el diagnóstico. Ahí podemos sacar cuántos kilowatt-hora mes consumimos y luego empezar a buscar alternativas. ¿Cómo planeo para que la empresa pueda funcionar de forma diferente si eso genera un beneficio a nivel de eficiencia energética, ¿no? Entonces empezamos a ver por ahí cambiar las máquinas, cambiar turnos, cambiar procesos, y todo eso lo planificamos y empezamos a analizar según el impacto que pueda llegar a tener cada una de estas medidas que podemos seleccionar. Después, una vez que tenemos esas medidas, se analiza, bueno, vamos haciendo priorización, vemos cuánto implica en cuanto a presupuesto cada una de las alternativas, viabilidad técnica, y elegimos cuáles son las que se pueden implementar en el año. Se hace la gestión donde se empieza a poner en práctica todas esas ideas, y luego vamos haciendo un control de lo ejecutado. Esto no es más que un proceso como puede aplicarse a varias cuestiones, pero sí tenemos que hacer la dinámica de hacerlo todos los años hacia un proceso de eficiencia energética. Y eso nos va a generar un músculo donde todos los años ya vamos a empezar a ver y nos van a quedar ideas de años anteriores que no se pudieron implementar. Algunas, como digo, son muy fáciles de implementar y otras requieren toda una dinámica y un compromiso mayor, y en base al presupuesto también y viabilidades que tenga cada empresa, puede empezar. Pero lo importante es empezar, aunque sea con algo chico, y tenerlo en agenda y tenerlo en reuniones de directorio, decir, bueno, ¿qué hacemos este año con la energía? ¿Cómo podemos bajar? Bueno, primero entender, después planificar opciones, elegir, ejecutar, controlar y ver qué sirvió y qué no sirvió de esto y volver a empezar, ¿no? Es un ciclo que se va haciendo y no se termina, y esta dinámica la podemos implementar y tener en cuenta para hacerla y repetirla todos los años. Bien, conceptos de energía, ¿no? Digo, vamos a ver algunos conceptos. La energía reactiva es algo que se da mucho, o sea, en las empresas. Bueno, hay un coeficiente que es el coseno de phi que viene en la factura, y cuando tenemos energía reactiva nos castiga. La energía reactiva es energía que en realidad no se gasta, pero que las máquinas la piden o sea, las máquinas o diferentes fuentes de consumo le piden a la distribuidora que necesita energía. Pero esa energía en realidad no la usan, es solo un pedido que se hacen, que la energía, con solo pedirla, llega hasta el medidor, no se usa y se cobra igual. Entonces, ese tipo de energía reactiva es algo que se puede trabajar, hay que medirlo, hay que tener en cuenta si tenemos energía reactiva, y hay opciones para trabajar, como capacitores o algunos estabilizadores que pueden hacer que baje la energía reactiva, y en algunos casos hasta por ahí se puede cambiar la máquina. Pero sí, con capacitores se puede ayudar a bajar la energía reactiva, que en definitiva es como la espuma de la cerveza. Vos te servís un chop de cerveza, tenés espuma, la espuma te la cobran, porque te cobran el chop y te dan la cerveza con la espuma, y vos solamente tomás la bebida. Entonces, eso es un poco lo que grafica la
la energía reactiva, energía que se demanda, se cobra, pero no se usa. Entonces, con algunos capacitores, dependiendo la maquinaria que tenga alguno, se puede disminuir. Pero es importante tenerlo bien en claro que si yo tengo energía reactiva, tengo que hacer algo para bajarla, porque si no, me están cobrando por algo que en realidad yo no estoy utilizando. Bien, otros conceptos básicos, bueno, nosotros tenemos que familiarizarlos con lo que es el kilowatt o los watts en realidad. Bueno, el kilowatt son 1000 watts, son diferentes unidades de medida, pero la unidad de medida que mide la energía es el watt. La energía, para decirlo más simple, es como que el paso de los electrones por un cuerpo, que es los cables, ¿no? Los cables generalmente por la composición, y el cobre es un buen transmisor de estos electrones, hace que se pueda trasladar la energía. Pero tiene dos componentes, que es el voltaje y el amperaje, o la corriente y la tensión, ¿no? Por así llamarlo, donde podemos llegar a la misma unidad del watt con diferentes combinaciones de corriente y de tensión. Si yo quiero, para poner un ejemplo bien básico, yo necesito hacer funcionar un aparato que necesita 10 watts de consumo. Ese es el consumo que tiene el aparato, 10 watts. Bueno, para llegar a esos 10 watts, yo puedo tener 2 amperes y 5 volts, que multiplicado 5 por 2 te da 10, y llego a los 10 watts. O puedo tener al revés, 2 amperes y 5 volts, y llego a la misma cantidad. Esto es como, para hacer una comparativa, es como cuando yo quiero llenar un balde de agua. Yo puedo tener presión y caudal. En este caso, la presión del agua se asemeja al voltaje, y es la velocidad, digamos, que pasan los electrones por el cable, y la corriente sería como el flujo del agua, ¿no? Como el caudal. Entonces yo puedo llenar el mismo balde teniendo más presión y menos caudal, o más caudal y menos presión. Y ahí, esto está bueno para identificarlo y entender que a veces conviene trabajar con alta tensión, con media tensión y con baja tensión. Los aparatos que utilizamos generalmente son a 220 acá en Argentina, o también podemos tener, bueno, algunos aparatos con trifásica, pero las grandes distancias de energía se hacen con alta tensión, ¿no? Porque cuando vos bajás la tensión, para llegar a esa misma cantidad, necesitas más cantidad de amperes, más cantidad de electrones que pasen, y tenemos más posibilidad de pérdida. Por eso, cuando tenemos que hacer pasajes de energía de larga distancia, con alta tensión necesitamos menos amperes y hay menos probabilidad de pérdida, digamos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si yo trabajo con alta, media, baja tensión, de entrada. Después, obviamente, que tenemos que tener un transformador que lo ajuste a la baja tensión que consumen los aparatos. Pero sí está bueno tener en cuenta que la unidad de medida es el watt, que se compone de la corriente y de la tensión, y todo esto hace que pueda tener un diferencial, o traer la energía de una manera o de otro, y puedo llegar a generar algún tipo de eficiencia o mejora en el proceso general de energía. Y después, bueno, la resistencia tiene que ver con la manguera, ¿no? Digo, en este pasaje de electrones, digamos, generalmente esas pérdidas se dan porque hay resistencia a que pase. Hay materiales que tienen menos resistencia, como el cobre, que hace que fluyan, y hay otros que tienen resistencia total, como el plástico, ¿no? Por eso el plástico se usa como aislante, porque le hace mucha resistencia a los electrones que pasan, entonces ya no pasa. Entonces se hace un buen aislante con plástico, y la energía no pasa. Y el cobre todo lo contrario, ¿no? Para tener las dos cuestiones de
dos materiales, uno que es un buen conector y el otro que es un aislante. Bien, ¿qué podemos hacer con todos estos conceptos? Una vez que identificamos, sabemos cuál es la unidad de medida del watt, que 1000 watts es 1 kilowatt, entonces la factura por una cuestión de cantidades se mide en kilowatts, ¿no? Y los grandes consumos en megas, que obviamente un mega son 1000 kilowatts. Entonces, esos son las diferentes unidades de medida, pero las facturas que nos llegan se miden por kilowatt hora, ¿no? Después vamos a profundizar lo que es potencia, que es la generación instantánea de energía, y lo que es consumo, que es esa generación medida en horas. No es lo mismo si yo pido, por decir algún ejemplo, 20 kilowatts por 15 minutos, que pedir los 20 kilowatts por toda una hora. Estos piques de arranque que tienen algunas máquinas, motores, que te pueden demandar potencia, pero no consumo. Bien, ¿qué podemos hacer cuando identificamos qué cantidad de kilowatt tenemos de consumo? Hacemos un diagnóstico y vemos cómo genero esos kilowatts. Entonces ahí tenemos que ir a ver y hacer un inventario de las máquinas, de los aires acondicionados, de las luminarias, de las computadoras. Tenemos que identificar tipo inventario, pero de todo lo que consuma energía. Así yendo habitación, bueno, en realidad oficina por oficina, depósito por depósito, sala de máquinas por sala de máquinas, y identificar, acá tengo una bomba, acá tengo una máquina, ver las especificaciones técnicas del producto. Digo, todos tienen una chapita con sus especificaciones. Hoy, si no la tienen, porque por ahí es una máquina vieja, que por ahí se borran o la etiqueta se salió. Bueno, hoy tenemos herramientas de poder identificar este tipo de máquina en internet, se consulta y vamos a tener una aproximada. Pero lo importante es tener ese inventario de todo lo que consume energía y tenerlo bien identificado en un listado, en un Excel, en una planilla, y tener los productos, la cantidad de equipamiento que genera energía y el consumo que tiene cada producto. Eso es lo ideal, tenerlo. Si nosotros podemos tener identificado en una planilla de Excel todo lo que consume energía, qué cantidad de esos elementos tengo. Por ejemplo, aire. Tengo 5 aires. Después hay que ver si los 5 aires son iguales y consumen lo mismo, o si tengo aires que consumen diferentes, si tengo calefacción central. Todo lo que tenga que ver con consumo de energía lo tengo que tener identificado, saber cuál es el consumo que me dice la plaqueta, cuántas horas lo uso, y así voy a poder tener bien detallado cuál va a ser mi consumo global. Que después lo podemos contactar con la factura. Hay también algunos aparatos que hoy se pueden poner para hacer mediciones. Uno puede poner un aparato y tener como un medidor para poder entender cuál es el consumo, porque también no es lo mismo los consumos que son de día, de tarde, de noche. Y ahí, si tenemos bien eso identificado, ahí podemos empezar a analizar acciones concretas, ¿no? Para poder bajar el consumo. Acá en el ejemplo pusimos dos tipos de acciones que se pueden hacer. El primer ejemplo tiene que ver con una maquinaria, ¿no? Una maquinaria que la llamamos maquinaria A, que tenemos una cantidad que consume 5000 kWh, ¿no? La uso 5 horas, la opción A, digo, ¿no? La uso 3 horas, 5 días a la semana. Entonces yo multiplico esos días, me da unos kilowatts semanales de 75, ¿no? Entonces, son 5 kilowatts por 3 horas, por 5 días, 75 kilowatts semanales. Kilowatts mensuales,
300. El valor de kilowatt promedio, porque acá también dependiendo de la distribuidora, la categoría, la ubicación puede variar, pusimos una media de 159 pesos el kilowatt y un 15% de impuestos que se le adicionan, que a veces le cobran. Si multiplicamos estos 300 kilowatts semanales por ese importe, nos da un costo de 54.855 pesos por mes. Si nosotros en un proceso productivo analizamos y decimos, ¿por qué tengo que prender la máquina 3 horas los 5 días de la semana? Esto lo puedo concentrar haciéndolo solamente un día y usar 9 horas la máquina y el proceso me lo permite. Bueno, si hacemos ese cambio, ya estamos haciendo que la misma máquina la uso 9 horas, pero un solo día a la semana. Entonces, tenemos 45 kilowatts semanales, 180 kilowatts mensuales, y multiplicado por el mismo valor y con el mismo coeficiente de impuestos no recuperables, ahí me da un costo mensual de 22.913 pesos. Si yo hago la cuenta, me ahorro por este cambio de mecanismo 21.942 pesos. Y en el año representan 263.300 pesos. Esa es una iniciativa, ¿no? Digamos que así básico, hay que ver que el proceso te lo permita, pero por ahí es un proceso que lo podés ajustar en una producción y en vez de hacer una máquina que se prenda todos los días, concentrás todo lo que necesitas de la máquina en un solo día y lográs este ahorro. Eso es un buen ejemplo de hacer eficiencia energética, pero para hacerlo tenemos que entender previamente en el diagnóstico, identificar que tengo esta máquina, identificar cuántas horas la uso por día, cuántos días la uso en la semana, y ahí podés pensar, ¿puedo usarla una vez sola a la semana? Y por ahí sí, y por ahí no. Pero eso es importante, meterse, bueno, en cada rubro y demás, pero siempre identificar el consumo eléctrico total y por qué viene, y ahí te vas a dar cuenta qué se puede y qué no se puede hacer. Otra opción sería comprar una maquinaria B, que en este caso pusimos que consume 3.000 kWh en vez de 5. Entonces, ahí ya, si lo usas, te vas a tener un ahorro que en el año es de 526.000 pesos en este caso. Ahí, bueno, tenés que hacer la comparativa, si esta máquina, cuánto sale la inversión, si la máquina vieja la puedes vender, la puedes usar y haces el flujo de fondos de este proyecto, ¿no? Del cambio de maquinaria que acá requiere una inversión. En el otro caso es cambiar el proceso y ya te permite ahorrar. Esos son ejemplos bien claros para que ustedes puedan ver y que también puedan pensar. Nosotros vamos a darles después a los que nos pasaron la factura y los que contestaron el cuestionario tips y herramientas reales y concretas, y también dependiendo del rubro investigamos un poco y pudimos ver qué pueden otras empresas gastar en ese rubro y plantear algunas ideas para generar un ahorro. Otro ejemplo muy claro, que pasa que parece un detalle menor, pero está bueno traerlo, porque en casi todas las empresas hay dispenser de agua, ¿no? En casi todas las empresas hay termotanques por ahí eléctricos, digamos, algunos tienen a gas también, ¿no? Pero digo, se da mucho en el tema de las empresas que tienen todas dispensers. Los dispensers tienen un consumo aproximado de 2.000 kilowatts, es un consumo alto. Todo lo que genere calor por medio de la electricidad, eso genera mucho consumo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un dispenser, lo enchufo y lo dejo prendido. Funciona los 7 días de la semana, las 24 horas, y un domingo a las 3 de la mañana el dispenser ve que el agua no está caliente, se va a prender y la va a calentar, y no la va a usar nadie. Entonces, para poder generar este ahorro, en este caso vemos que si yo tengo un dispenser que consume 2.000 kilowatts, ¿no? 2 kilowatt hora de consumo. Lo uso 6 horas, lo uso durante 7 días
tengo un consumo de 84 kilowatts, ¿no? 84 kilowatts semanales, que son 336 kilowatts mensuales. Bueno, hago la misma cuenta por esta tarifa y me da 61.437 pesos. Si yo pongo un timer pueden fijarse en Google lo que sale no es significativo poner un timer. Yo pongo el timer y programo para que no esté prendido las 24 horas, que esté prendido en el horario que está la gente, que va a necesitar tomar agua caliente. Si querés, una hora antes, para que cuando lleguen el agua esté caliente, ¿no? Digamos, para que llegue, por ahí llega y te quiere preparar un café y no tiene el agua caliente, bueno, ponelo una hora antes. Pero con el timer lo cortás cuando se va la gente. Entonces, si entran todos a trabajar a las 8 de la mañana, lo programás para que se encienda desde las 7 de la mañana y se corte a las 6 de la tarde que se va la gente. Y los sábados y domingos lo apagás y ya lo automatizás con un timer. En este caso, habíamos hecho la cuenta y en vez de 61.000 pesos mensuales, podías gastar 21.000 pesos, casi 40.000 pesos de ahorro mensual. Y en el año se va 473.000 pesos. Y así, si vas sumando cada acción que puede generar, y acá puse dos ejemplos, uno más complejo porque tenés que analizar el tema de la operatoria de la empresa, si es viable hacer este cambio de usar la máquina todos los días, usarla una vez a la semana. Eso por ahí requiere hablar con ingeniería, juntarse, estudiar, analizar. Lo del timer es fácil, no necesitas más que ir, comprarlo, ponerlo, programarlo y ya está generando ahorro. Por eso, a veces hasta pequeñas cositas te van sumando y hoy, por ahí no se ve tanto, pero bueno, en este caso son 2 timers. Por ahí hay empresas que tienen 10 timers no, dispensers. Hay empresas que tienen 10 dispensers, 15 dispensers, y todo eso va generando un consumo. Lo mismo que un termotanque eléctrico, es un caso similar, que si vos lo tenés enchufado y lo tenés prendido las 24 horas de todos los días, también te va a consumir un domingo a las 3 de la mañana y nadie va a estar para utilizarlo. Y esto, bueno, son disparadores para que también los ayude a pensar, digo, porque a veces también pensamos en lo grande, también podemos pensar en acciones chiquitas, concretas, fáciles de llevar. Y esto, si volvemos al plan y al programa de eficiencia energética, yo hago la planificación, bueno, le da el time, bueno, listo. Por ahí tiene baja incidencia en el consumo total, pero es muy fácil realizarlo, es ir a comprar timer, conectarlo y ya te genera un ahorro que te va sumando. Y si todos los años yo tengo esta dinámica de ir revisando y tener propuestas y ver cuál implemento, por ahí de acá a 2, 3 años, mi costo de energía va a estar mucho más controlado y voy a ser mucho más competente que mis competidores, que van a tener, que no hicieron eficiencia energética, tienen un costo más alto de energía, entonces, ¿qué hacen? Tienen que vender el producto más caro, porque tienen que cubrir en algún punto los costos fijos. Entonces, ahí es la importancia, repetimos, de hacer esta eficiencia y tenerla como dinámica todos los años. Bueno, hay una norma, la ISO 50001, que plantea esto, de tener un sistema para medir la eficiencia energética. Entonces, ¿qué podés certificar en la ISO 50001? Vos podés certificarla si vos podés mostrarle a ISO que tenés un programa de todos los años, haces eficiencia energética y haces este diagnóstico y haces esta planificación, esta ejecución, este control y podés cristalizar ya después con datos reales, porque después esto lo vas a ver desde el día 1, el consumo es tantos kilovatios hora. Y así lo vas viendo todos los meses y vas analizando y teniendo un objetivo al final. También es importante cuando hagan eficiencia energética tener en cuenta la temporalidad, ¿no? Porque digo, bueno, sí, yo no es que voy a comprar año mes contra mes, porque quizás yo tengo calefacción eléctrica y en invierno me consume más, entonces digo, sí, cuando paso de mayo a junio, digo, uy, junio fue no, es algo que es temporal. Obviamente tenemos que hacer la comparativa de todo un año, todo lo que consumo un año, mes a mes,
con todo lo que consumo el otro año, comparo mes contra mes para tener en cuenta realmente cuál es el ahorro sin tener en cuenta eh, la época del año. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que si yo soy una empresa que también crezco en producción y digo, bueno, me está yendo bien, amplié mi producción, compré más máquinas, obviamente que hay que netear ese costo adicional de la energía por incorporar máquinas nuevas, por ampliar, porque si no parece, gasto más. No, no, no es que estás gastando más, creciste y necesitas más consumo, pero porque la actividad te lo requirió porque te está yendo bien, que eso es un buen síntoma, ¿no? Pero sí hay que netear para comparar, para hacer una comparativa y hago acción a eficiencia energética, tengo que sacar la estacionalidad del año y cuestiones que tienen que ver con si me está yendo mejor y gasto más. También la inversa, ¿no? Digo, o sea, estoy al 50% que el año pasa, y sí, voy a gastar menos energía, pero eso lo tenés que netear, porque lo que realmente importa es si hiciste una gestión, si gestionaste tu energía, si pudiste hacer eficiencia, y si la baja aparte por una cuestión de tu gestión, no porque te bajó la demanda, entonces tenés las máquinas menos utilizadas y estás ahorrando por ahí. No, todo eso lo tenés que netear para hacer la comparativa real, considerando la capacidad operativa de tu empresa. Pero es una norma que cada vez también se está dando más y de hecho, bueno, Europa está muy avanzado en este tema de la sustentabilidad y demás, y puede ser una ventaja competitiva tener una ISO 50001, porque hoy se mira más que antes, porque hay una tendencia también a que todos vamos hacia una medición de la huella de carbono, y eso no solamente porque sí soy sustentable, sino que también hoy es rentable, es un negocio rentable porque hay empresas que compran a empresas que cuiden su huella de carbono, porque quieren medirla. Entonces yo para medirla tengo que contratar a una empresa que también la mida, porque si yo le compro a mi proveedor que no mide su huella de carbono y yo la quiero medir, ¿cómo hago para medirla en su totalidad? Si no sé cuánto está consumiendo mi empresa proveedora. Esto es algo que se va a venir cada vez más y así como los reportes de sustentabilidad que hoy son optativos, en algún punto van a empezar a ser obligatorios, o sea, la tendencia a veces es el lugar. Entonces, lo importante es siempre estar adelantado y decir, bueno, esto es lo que se va haciendo, esto es lo que se va, y se hace también porque empieza a permitirte ganar plata. ¿Por qué? Porque si a vos te van a comprar, si pedís la huella de carbono y tu competencia no la mide, bueno, le podés ganar una cotización a tu proveedor sin ir a precio, porque ya ahí el precio, si vos no la medís, no te compran, por más que el precio sea 30% más barato. Entonces, es una herramienta que está bueno hacerla, está bueno anticiparse y poder generar el músculo cuanto antes mejor, ¿no? Para poder ganar mercados a futuro. Bueno, un poco más de la ISO 50001, un poco todo lo que mide, pero tiene que ver con esto, con la eficiencia energética. Bueno, después, importantísimo, la sección de cables. La sección de cables, esto, bueno, generalmente las empresas tienen un encargado de mantenimiento, un electricista. Es fundamental porque acá también hay riesgo de que se prenda fuego. La sección de cables es prácticamente la cantidad de cobre que tiene el cable, ¿no? El cable tiene una cobertura que puede tener más milímetros o menos milímetros, según lo que me consuma mi producto, digamos. Como dijimos, ¿no? Viene cuántos kilos me consume. Bueno, si es a 220, yo hago la división de si lo tengo en kilo y no la tengo medida en ampera, divido 220, o bueno, si es trifásica,
tengo en cuenta para hacer bien la división correspondiente. Pero ahí llego a la cantidad de amperes. Entonces, según la cantidad de amperes que tengo que pasar por un cable, va a cambiar la sección. El cable está directamente relacionado con la corriente, que es la cantidad de amperes que va a pasar. Generalmente las máquinas vienen con la identificación de cuántos amperes consumen. Con un tester se puede medir también, pero es fundamental respetar la normativa para no poner por ahí un cable de una sección más chica, y eso va a generar una resistencia. Vos, cuando querés pasar más corriente o más cantidad de amperes y no le da la capacidad del cable, lo que va a hacer, se va a empezar a recalentar, va a generar una resistencia, y todos los electrones van a generar calor, con el riesgo de prenderse de fuego. Y ese calor también es energía que se pierde porque no se aprovecha, se traslada en calor en vez de la energía llegar, porque es como que se amontona todo y no pueden pasar los amperes, y se hace una congestión de amperes en una sección que no se puede pasar, y eso genera calentamiento, que se traduce en un mayor costo y en riesgos de incendio. Entonces hay que tener en cuenta en las instalaciones, cumplir con la normativa, y no por bajar el costo de un cable, poner un cable de menor sección que a la larga te va a perjudicar y te va a generar un perjuicio mucho mayor. Por eso lo ideal es revisar también la sección de cables que tienen, todos los planos eléctricos, qué cables tienen, qué sección, y si son los adecuados. Porque quizás son los adecuados, pero después quiero ampliar o comprar más máquinas, y ahí le estoy consumiendo por el mismo cable más amperes. Entonces hay que considerarlo. Si voy a tener más máquinas, tengo que ver si los cables, y si la instalación eléctrica, si las térmicas que tengo instalado me lo permiten, o si tengo que hacer un cambio ahí también. Bueno, un poco para relacionar el tema con lo que veníamos diciendo, con el propósito y con esta tendencia de hacer eficiencia energética. ¿Por qué? Porque hoy está lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que son objetivos que se trazaron a nivel mundial, donde buscan, cada objetivo tiene un enfoque bien práctico para mejorar el bienestar de la humanidad, ¿no? Y el objetivo número 7 habla de la energía asequible y no contaminante. Es un objetivo que está a nivel mundial de buscar no contaminar, poner energías limpias, y también hacer esta eficiencia energética. Esto es un poco de contexto de que cada vez se va a hacer más hincapié. Es muy distinto lo que se hacía hace 10 años atrás, lo que se hace ahora, y lo que se va a hacer de acá a 10 años adelante. Entonces está bueno tenerlo presente y poder utilizarlo. Después, bueno, ya relacionado con el tema de una opción, y es un poco también a lo que dedicamos nosotros en Wood Energy, es hacer instalaciones de energías solares, cambiar la fuente, cambiar por una fuente menos contaminante, una fuente solar. Hay una ley, que es la de generación distribuida, que tiene que ver con que cada empresa o hogar pueda poner un sistema de paneles solares que consuma lo que necesita, y lo que no consume uno lo puede inyectar y venderle a las distribuidoras, y hacer como varios usuarios generadores que ayudan a tener más generación en lo que es la matriz energética total. Así que eso también lo menciono, que puede ser también como un objetivo de eficiencia energética, y aprovechar lo que es la ley de generación distribuida, y la ley 26.190, que habla de tener a la energía renovable de interés general, con beneficios a todos los que ponen, a todas las empresas que instalan o utilizan o compran energía
energías renovables. Esa es la idea, fomentar el uso de las energías renovables. Como beneficio impositivo, hoy tenemos lo que es el RIMI. El RIMI, para todos los que implementen sistemas de energía solar, no te pide mínimo, no es que, según la escala de la empresa, para acceder al RIMI, te piden un mínimo. Con energía renovable vos ponés $10.000 en paneles solares, pedís el RIMI y accedes, que lo que te hace el RIMI, en este caso, es poder amortizar toda esa inversión en un año, y si a los 3 meses no tenés el recupero del IVA, te lo devuelven. Así es otro beneficio que se puede utilizar. Y también, hablando ya de eficiencia energética, que uno dice, bueno, ¿cómo hago? Porque está buenísimo, pero el flujo del día a día de la empresa, tengo que poner plata para ahorrar, y siempre generalmente las inversiones se vienen dando para, o se priorizan para aumentar las ventas, aumentar la producción. Pero bueno, en este caso, para lo que es hacer eficiencia energética, hay muchas líneas que son específicas y son más económicas que otras. Entonces también está la posibilidad de, está buenísimo ampliar y crecer, porque es lo que todos siempre queremos, pero también está bueno que hay líneas muy atractivas y económicas para poder implementar energía solar o eficiencia energética, y que esos proyectos se acompañen, ¿no? Digo, el repago de un proyecto que se acompañe con la duración de un crédito de mediano y largo plazo. Hoy hay herramientas, hay muchas herramientas, entonces es un buen momento para hacer este análisis, ver qué opciones, y hay herramientas que son solo para poner energía solar o solo para hacer eficiencia energética. Entonces, ahí lo que hace es sacar esta dicotomía de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Pido un crédito para aumentar la producción? Bueno, estas líneas son específicas para fomentar el ahorro de energía. Bueno, por ahora llegamos a hacer un repaso de la primera parte, donde vimos lo que es el proceso de eficiencia energética. Ahora esta segunda parte vamos a meternos más en la parte en la segunda parte, donde vamos a ver bien la factura, que es una duda que ustedes tenían, que nos llegó todos consultados: no entiendo la factura, no entiendo por qué Pablo de paga. Ahora le voy a dar el pie a Fede Federico Gómez, que es licenciado en administración, que trabaja en la empresa ya hace 10 años, y bueno, lo voy a dejar a él que hable con usted, que se termine de presentar. Últimamente, aprovechenlo, porque se especializó mucho en todo lo que es el mercado de la energía, en analizar el mercado mayorista, y él lidera la ejecución de grandes proyectos que hicimos nosotros de energía solar, así que se especializó mucho y estudió mucho sobre el tema, así que aprovechenlo. Le doy el pie, Fede, te dejo el paso para que sigas con tu tema. Bueno, muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchan bien? Muteate, porfa, que... Ahí está. Bueno, muchas gracias por participar del webinar. Necesito que dejen de presentar ustedes, así presento yo, chicos. Bueno, a ver, se ve la pantalla. Bueno, buenos días a todos. De vuelta, gracias por participar en este webinar. Algunas cosas de las que mencionó Pablo de eficiencia energética parecen obvias, pero en estos 10 años, créanme que hay muchos casos donde, por ejemplo, mal dimensionamiento de cables era una de las cuestiones por las cuales ese mal dimensionamiento hacía que la factura de luz le llegue con un recargo bastante importante, tanto lo que era energía reactiva y consumos de potencia o exceso del gasto de energía, que era totalmente innecesario y era causal justamente
por el mal dimensionamiento de cables. Bien, entonces hay un problema de seguridad por el mal dimensionamiento de cables, pero también hay una cuestión de uso excesivo de la energía por esta cuestión. Entonces, bueno, me presento, un poco lo que decía Pablo, soy Federico Gómez Casal, gerente general de la empresa, soy licenciado en administración, hace 10 años que estoy acá en la empresa. En los últimos 5 o 6 años estuvimos muy enfocados a lo que era dar soluciones a empresas que no venían por la cuestión de los paneles solares para lograr bajar sus consumos, pero empezamos a ver que había muchas oportunidades de mejora, además de adicionar paneles solares, que era justamente toda esta parte de eficiencia energética que hablaba Pablo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en esta segunda presentación es ahondar un poco en cuestiones claves de lo que es energía. Vamos a hacer un breve repaso de lo que comentó Pablo inicialmente. Tenemos generadores, transporte, el árbitro principal de todo el mercado eléctrico, que es CAMESA. Bien, CAMESA lo que hace es proyectar y arbitra todo lo que es el mercado de energía, bien, tanto para residenciales como el mercado mayorista. Ahora vamos a ver toda esa parte. Las distribuidoras locales, cada uno ya las conoce, y después tenemos los diferentes tipos de consumidores. Tenemos los residenciales, industriales, comerciales, goodies, ahora les explico qué es, y después tenemos todos los grandes usuarios. ¿Ok? Vamos a un concepto muy importante que con todos estos años de que la energía era barata, se ha perdido músculo y se han perdido conceptos básicos para entender qué nos están cobrando la distribuidora. Bien. La diferencia entre potencia y energía. Bien. Parece que es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Bien. Potencia, la necesidad de energía instantánea que requiere una máquina. Por ejemplo, una máquina para arrancar necesita determinada potencia. Bien, 10.000 watts, supongamos. Pero ¿qué pasa? Esa potencia, una vez que la máquina arrancó, se transforma en energía, que la energía es la cantidad de watts en un determinado tiempo. Watts hora, kilowatts hora. Entonces, la potencia puede ser de 10.000, pero la energía no necesariamente va a ser 10.000 watt hora. ¿Por qué? Porque una vez que la máquina prendió, entra en régimen y la necesidad de energía cae porque ya la máquina prendió. Entonces entra en régimen y generalmente baja después la demanda de energía que tiene esa máquina en el tiempo. Bien. Todo lo que habló Pablo recién es energía, que es lo que siempre vemos en la factura, que es tantos kilowatts hora. Potencia es kilowatts. Bien, es instantáneo. Energía es por una unidad de tiempo, que puede ser kilowatts hora, megawatts hora, gigawatt hora, en caso de empresas extremadamente grandes. Bien. Entendido este concepto, es cuando las distribuidoras es que nos categoriza, según nuestros niveles de consumo, en diferentes cuadros tarifarios. Bien. Yo acá voy a tomar en referencia lo que es Provincia de Buenos Aires. En general, en todo el país, es similar. Pueden modificarse en otros tipos de categorías, un T4, un T5, un T4 especial, o que el T2 es más amplio, pero en líneas generales es bastante similar en la lectura de las diferentes distribuidoras dependiendo de cada provincia. Dentro de la provincia de Buenos Aires, los parámetros van a ser todos los mismos. Diferentes distribuidoras tienen que estar adecuados a lo que dice el OCEBA en el caso de provincia de Buenos Aires. Tucumán, Neuquén, otra provincia también tiene su órgano de controlador, donde va a definir qué cuadros tarifarios tienen que cumplir el usuario y que la distribuidora lo tiene que, obviamente, cumplir. Bien. Entonces, según Buenos Aires, ¿qué tipo de tarifas tenemos? Tenemos tarifa 1 residencial, 1 comercial. Ya estoy hablando de la tarifa T1, perdón. Bueno, la tarifa T1. La tarifa T1 generalmente es todos los usuarios residenciales que tengan un consumo menor a 10 kilowatts de potencia, está englobado lo que es un T1. T1 es básicamente todas las casas, ¿bien? Es muy difícil que una casa se pase de los 10.000
10.000 watts o 10.000 kilowatts de potencia, hay casos de casas muy grandes o que tienen calefacción eléctrica. Esos casos pueden llegar a pasarse a una categoría T2, pero el 95% de las residencias es un T1. Bien. El comercio también puede estar en la categoría T1. Bien, por ejemplo, kioscos, comercios chicos, oficinas y demás así, actividades similares se van a englobar en un T1. ¿Cuál es la diferencia entre residencial y comercial? Es que la residencial generalmente va a estar digamos, a un nombre a Juan Pérez, por ejemplo, que es una factura tipo B. En cambio, las comerciales vos podés pedir que esté la facturada a una quit y ese IVA que te devenga la factura, vos lo podés después tomártelo a favor para liquidarlo a fin de mes. Acá del vamos ya hay una diferencia muy importante de lo que es eficiencia energética. ¿Por qué? Porque si estamos mal registrados en la distribuidora, te van a cobrar el IVA todo junto con el precio y no lo podemos discriminar. Entonces, como primera medida, si tenemos un comercio, fíjense de que estén facturados como tipo A y no como tipo B. De esta manera, si están como factura tipo A, ustedes se pueden tomar el IVA a favor para después hacer las liquidaciones impositivas correspondientes. Entonces, bueno, todos los que tengan una potencia inferior a los 10 kilowatts va a ser T1. ¿Cómo se mide la potencia? Que me dirán, ¿por qué el medidor es uno solo? Bien, y van a ver que es un relojito que sube. La potencia se mide cada 10 minutos. En el caso de los T1 es, bueno, en el mes consumiste más de 10.000, ya te pasaste a una categoría T2, ¿ok? Que ahora vamos a ver cómo es la T2. Ya cuando la distribuidora ve que tenés un consumo superior a los 10 kilowatts, ya te correspondería entrar a la categoría T2. Bien. ¿Qué diferencia hay al T1? El T1, todo lo que era potencia, energía, costos fijos, te lo separaba. En la T2 ya empieza a estar en concepto de potencia y energía por separado. En el T1 te lo engloban todo en un solo concepto, que era energía variable, entonces vos consumías lo que consumías, eso había un precio y es lo que te llegaba la factura. En la T2, no. La T2 te lo discrimina en potencia y energía. ¿Y cómo te discrimina la potencia? Es en base a un contrato que ustedes tienen que hacer o le tienen que decir a la distribuidora, en este caso, cuando ustedes ya están en T2, cuánta potencia necesitas para que la distribuidora es lo que te va a cobrar. Si un mes consumiste 5 kilowatt-horas, le digo un ejemplo, porque están todos de vacaciones, la distribuidora te va a cobrar lo contratado, supongamos 12. Por más que ustedes hayan contratado 5, que hayan consumido 5, perdón. Esto es importante, ¿por qué? Muchas empresas, como no tienen bien en claro este concepto, contratan mucha potencia como para estar cubiertos, por más que no estén usándolo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la potencia es cerca del 50% de la factura. Entonces, ahí ya también estamos haciendo un mal uso de la contratación de potencia que nos implica que tengamos más cantidad de costo a la hora de calcular la matriz de costo. El tema de potencia hoy en día cobra una relevancia central. Bien. Y esto lo quiero enlazar con lo que dijo Pablo de eficiencia energética. Supongamos que es una industria. Somos T2. Tenemos que contratar potencia. Abrimos a las 8, cerramos a las 5. ¿Qué pasa en la mayoría de las industrias? Que esto también es un trabajo para poder ver y para ver con ingeniería. Abrimos a las 8, empezamos a prender todas las máquinas al mismo tiempo. Vamos a necesitar mucha cantidad de energía simultáneo justamente para que todas las máquinas se prendan. Bien. Eso hace que nosotros tenemos que tener un contrato de potencia muy elevado justamente para que no nos cobren un recargo por exceso de la adquirida de potencia contra lo que tenemos contratado. Si nosotros contratamos 12 de potencia y tenemos registro de 15, esos 3 kilowatts de diferencia te lo van a penalizar.
y es un precio muy alto de penalización por exceso de potencia. Bien, entonces, una de las primeras medidas que tenemos que ver de eficiencia energética y sobre todo para no estar consumiendo energía de más es, ¿puedo hacer una secuencia de encendido cada 15 minutos de las máquinas? Entonces, capaz que empezar a entrar todas las 8, alguien que entre 7:30, empiece a prender las máquinas cada 15 minutos, hasta 8:30 llegar todas las máquinas ya encendidas y operativas para poder empezar a producir. ¿Por qué digo cada 15 minutos? Porque los medidores de la tarifa para este de 3.2 son digitales y la distribuidora te toma el mayor consumo cada 15 minutos que vos tuviste. Si en 15 minutos te digo que vos consumiste 20 kilowatts teniendo una contratada de 12, esos 20 te lo va a tomar para todo el mes. No van a ser por 15 minutos. Te lo prorratea a todo el mes. Entonces, el exceso de potencia no le importa si fueron por 2, 3 minutos que te excediste o 15 minutos. Te lo considera que te excediste en todo el mes. ¿Ok? Entonces te lo cobran por 30 días. Entonces, es trascendental hacer este análisis. Primero porque estamos consumiendo energía de más que no necesitamos, la huella de carbono se te va, porque decimos, che, prendí todas las máquinas juntas, cuando podría haber hecho una secuencia de cada 15 minutos encender las máquinas y tener una potencia contratada inferior o no entrar en penalidades. Y también, hasta nos podemos dar cuenta que capaz que no es necesario tener 12 contratados, 12 kilowatts de potencia contratado, sino que capaz que necesitamos 10. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ese análisis de encendido de máquinas parece algo intranscendente, pero a la hora de eficiencia energética es fundamental. Es fundamental primero por costo y segundo por exceso de energía que consumimos, que no necesitamos básicamente consumir, que porque estamos haciendo un mal encendido de máquinas, entonces eso nos castiga teniendo que consumir mucha más cantidad de energía de la que necesitamos. Bien. Entonces, todo lo que ya pasamos de 10 kilowatts, que nos pasamos de categoría T1 a T2, la potencia se contrata con la distribuidora anualmente, bien, es un valor casi fijo que se va actualizando después. La distribuidora, si aumenta el valor del precio del kilowatt, bueno, se te va a ir aumentando sobre los 12, en este caso, que contrataste, bien. Pero no es que vos podés modificar, che, este mes voy a consumir 15, este mes voy a consumir 8, este mes no. Es anual y vos tenés que hacer una previsión anual de la potencia que vas a necesitar consumir. Bien. Y después tenemos lo que es energía. Energía es la cantidad de kilowatts que nosotros consumimos en el tiempo. En este caso, por hora. Entonces, ¿cómo vamos a ver las facturas? Un cargo fijo mensual. Bien, el cargo fijo de mantenimiento de la línea. Esto mucho no se puede hacer. El cargo fijo es un cargo fijo que tiene la distribuidora por darte luz. Un cargo fijo mensual por cada kilowatt de potencia que vos tenés contratada. Bien, entonces nosotros en la factura de luz, después vamos a ver factura de luz para ver estos casos. Ustedes van a tener la potencia contratada y después la adquirida. Bien, siempre van a pagar la contratada a menos que se excedan y van a pagar la penalidad por el exceso de la potencia contra lo que tienen contratado. Bien. Bueno, acá está la adquirida, la contratada de la adquirida, un cargo variable por la energía, esto es lo que hablaba Pablo al inicio, que es lo que yo consumí en el mes, ¿ok? Y si correspondiera a un recargo por coseno de phi, que el coseno de phi siempre tiene que dar arriba de 0,9, que es justamente la parte de los capacitores y la parte de energía reactiva que dijo Pablo al principio de la presentación. La energía reactiva es fácil de solucionar, se da habitualmente en maquinarias viejas, donde tienen capacitores viejos o en donde las máquinas no son muy eficientes, que digamos, entonces, nada, se pierde electricidad por estática, además, todo eso te produce energía reactiva. Típico caso, cuando yo era chico, me acuerdo que la heladera, si estaba descalzo, la hacían vieja, que la tocaba y me daba una patada. Bueno, esa patada te la daba porque era ineficiente el motor y generaba energía reactiva. Bien, esa patadita que me daba a mí era justamente porque la energía se perdía por todo el sistema del motor. Bien, eso en los motores modernos no pasa. Son eficientes y trata de que
toda la energía que ingresa se aproveche lo máximo posible. Entonces, ¿qué significa el 0,9 del coseno de phi? Justamente que estás aprovechando un 90% de la energía que te está ingresando. Que tenés del 100% que vos consumís, el 0,9 es energía activa y el 0,10 es reactiva. Cuanto más cerca, digamos, del 0,9 a 1 estás, 1 de la situación ideal es que aprovechás el 100% de la energía que vos consumís, la estás aprovechando la máquina. Cuanto más bajo te va dando, de 1 a 0,99, 0,98, hasta 0,90, la distribuidora te dice, bueno, está bien, hasta 0,90 te lo tomo como válido. Ya 0,89 te lo van a penalizar. Y son altas las multas. Después les muestro en una factura cómo lo ven. La tarifa T2, como dijimos, va desde los 10 kilowatts hasta los 50 kilowatts. Bien. Cuando superamos los 50, entramos a la tarifa T3. Bien. ¿Cuándo se aplica la tarifa T3? Cuando superamos los 50 kilowatts de potencia contratada hasta los 300. Bien, fíjense que es un universo bastante amplio de industrias, donde podemos ver diferentes tipos de industrias con diferentes maquinarias, algunas más grandes, otras más chicas, pero bueno, es un amplio aspecto. Generalmente las pymes productivas, las que tienen máquinas, más de una máquina, más de un torno, entran a la categoría T3. Bien. Ya a partir de T3, dependiendo de la cantidad de energía que necesitamos, podemos tener en baja tensión, que básicamente como lo recibimos nosotros en cada industria, en media tensión o en alta tensión. Ya ahí la normativa te permite contratar en diferentes tipos de tensiones. Bien. ¿Por qué haríamos eso? Justamente para tener prioridad de línea, para tener más estabilidad de la línea y como los transformadores, cuando nosotros contratamos en media tensión, los tenemos que poner nosotros, bien, nos aseguramos de que nadie se pinche después, o sea, o nadie se acople a nuestra línea después de transformarla a baja. Entonces te da una cierta estabilidad de línea, eso. Digo, te da una cierta estabilidad porque si la línea de media tensión es mala, van a tener mal resultado en baja también. Entonces, nos aseguramos que en baja va a ser lo más limpia posible la energía y no va a tener tantas variaciones como si lo contratamos directamente de la. Bien. ¿Qué nos cobran? Un cargo fijo mensual. En todas las facturas nos van a dar un cargo fijo. Un cargo fijo mensual por cada kilowatt de capacidad o suministro, potencia contratada. Un adicional por la potencia adquirida, y acá también está lo mismo. Si nos pasamos de la contratada, entra la penalidad por excederte del nivel de potencia. Bien, si no nos excedemos, siempre nos van a cobrar la contratada. Tengo contratado 60, consumí 53, me van a cobrar por 60, no por 53. Ahora, si yo tengo contratada 60 y consumí 65, me van a cobrar el 60 más 5 de penalidad. ¿Ok? Un recargo por energía eléctrica entregada, un poco lo que dijo Pablo, es la energía que nosotros consumimos en el mes. La diferencia entre el T2 y el T3 es que la energía en el T2 era un cargo variable fijo, en el T3 se va a empezar a dividir por horarios. Tenemos lo que es energía valle, energía pico y energía resto. Bien, el valle es el horario nocturno, el pico es de 6 a 9 de la tarde, y el resto es todo el resto, que es generalmente de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Bien. Bueno, y después otro concepto que no siempre aplica, pero bueno, acá si el suministro se efectúa en una corriente continua, vos podés pedir corriente continua. O sea, después cada industria, en base a la necesidad de cada industria, es como que se va pidiendo diferentes cosas a la distribuidora o diferentes requerimientos, y obviamente la distribuidora te va a cobrar por ese requerimiento. Lo mismo, si vos contratás en media, en baja o en alta tensión, te va a cobrar diferentes conceptos en base a lo que vos necesitas de la energía. Bien. Y después, bueno, un recargo de la tangente de phi, que la tangente, a diferencia del coseno de phi, la tangente es en base a lo que vos contratás de potencia, cuánta energía usás. Bien. Si yo tengo contratado
no sé, 50 kilowatts, bien, pero de esos 50, yo siempre gasto 20 o 15, te lo van a penalizar eso también. O sea, no sirve estar sobrecontratado por encima por las dudas, porque eso la distribuidora es como que te está asignando o te está dando como un cupo de una energía que después no la usás. ¿Ok? Entonces, eso también lo mide. ¿Cómo se mide la tangente? Es lo que yo tengo contratado de potencia versus lo que uso en el tiempo. Si esa ecuación da menos de 0,40, te lo van a castigar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te está diciendo, che, pará, si tenés 50 kilowatts de potencia contratada, pero vos me estás usando menos de la mitad de eso lo que te estoy reservando a vos, hay un castigo por eso y te lo van a cobrar. Bien, porque ese cupo de energía que te está dando a vos, capaz que otra empresa lo necesita y no se lo vende, porque obviamente las distribuidoras, por las líneas que lleva la electricidad, tienen un límite. Bien, hoy en día en la Argentina no hay tanto como una necesidad de generación, sino lo crítico del sistema energético argentina está en el transporte. Entonces, en este caso, la distribuidora, si vos estás o no tenés una contratación de potencia óptima, te lo penaliza. Bien. Esto es un poco lo que estábamos hablando inicialmente de cómo es el comportamiento de la potencia versus energía. Bien. Todo esto de acá hasta acá es energía. Es la cantidad total que yo consumí, bien, de electricidad. Potencia es este pico. Bien. Esto es la demanda instantánea de energía. La potencia me va a cobrar esto, que en este caso es 20, pero de energía es la cantidad de watts que consumí en tiempo. Bien. Entonces, si se da este caso donde nosotros, por ejemplo, acá arrancamos todas las máquinas, después arranca y consumimos, esto vamos a necesitar un contrato alto de potencia y después vamos a usar poca energía. Esto primero que la tangente de phi te lo van a castigar porque te está diciendo, che, te estoy reservando un montón de potencia para que no la uses. Y segundo, vamos a tener que tener un contrato muy alto de potencia, para que si modificamos el encendido de la máquina cada 15 minutos, capaz que tenemos 12 de contrato de potencia. Bien. Entonces, este análisis es muy importante para la hora de hacer eficiencia energética. ¿Ok? Bueno, acá vamos a ver unos casos de análisis de factura, que creo que era lo que más dudas tenían. Vamos a ver, digamos, por cuadro tarifario a cuadro tarifario, cómo se lee cada una, qué entendemos de esa factura también, como para que ustedes hagan el ejercicio a ver qué es lo que estoy viendo, y lo vamos a ver de diferentes tipos de distribuidoras para que vean que más o menos la información se da más o menos de la misma forma, ¿ok? Dependiendo de si es una distribuidora, una cooperativa y demás. Y vamos a ver de diferentes regiones, de diferentes provincias. Bueno, un T1 comercial. Fíjense lo que yo le decía. Factura A. Este cliente está bien registrado. O sea, acá toda la parte impositiva la puede después tomársela para liquidarlo a fin de mes. ¿Qué tenemos? ¿Se ve ahí la presentación o está muy chiquito? Bueno, tenemos el cargo fijo, tenemos el consumo, esta parte, por ejemplo, acá, la cooperativa de Concordia, fíjense que hay un solo concepto que es consumo. Lo que hace esta distribuidora te lo divide en diferentes estratos, de 1 a 125 kWh, fíjense que es kWh, esto es energía, después te cobra de 126 a 350 y de 351 a 800 kilowatts. Bien, acá están las cantidades y fíjense que en este caso, esta distribuidora castiga de acuerdo si te pasaste los 125 y si te pasaste los 350. Fíjense que acá está el precio, el valor unitario es el precio. Están cobrando de 1 a 125 kWh, 183,59 pesos.
el estrato de 126 a 350 kWh está cobrando 199 y el último escalón de 351 a 800 kW está cobrando 216. Fíjense que acá está en 800 kW, bien, no se pasó, o sea, o si no tendría que tener 1000 en este caso para pasarse a un T2, está bien, pero fíjense cómo por consumir de más cada vez el precio es más alto. Bien, entonces acá está parte de la eficiencia energética. Si ponemos los timers, si prendemos aire acondicionados y solamente los lugares que voy a usar, no sé, si están armando unas oficinas, poner doble vidrio en las ventanas para que justamente estén mejores aisladas. Si ponemos Duloc, poner todos los aislantes que van justamente para contener la temperatura adentro, que esté lo más aislado del exterior. Todo eso va a ayudar, que parece que es una erogación de dinero importante al hacerlo, pero te va a permitir que a lo largo del tiempo todos estos valores se te disminuyan. Bien, entonces, capaz que haciendo toda la parte de eficiencia energética, capaz que nos quedamos en el segundo eslabón y nos ahorramos estos, bueno, acá justo es poco, pero nos ahorramos estos 15.000 pesos por mes, todos los meses justamente por hacer eficiencia energética. Bien, entonces es importante porque se ve. Acá seguramente hay muchas cosas para optimizar, para bajar este valor. Además de poner los paneles solares, ¿no? Porque obviamente que poner paneles solares justamente te impacta sobre toda esta energía. Nosotros si dimensionamos un 20% de ahorro sobre los consumos, esa autogeneración va a hacer que tengas un 20% menos de consumo de la red pública. Entonces, ese 20% te lo autogeneras. Bien, el 80% restante se lo pedís a la distribuidora. Entonces, siempre el panel solar te va a ayudar a bajar los consumos y ser más efectivo, más eficiente, digo, en la energía, pero además todas las otras cuestiones también ayudan, ¿bien? Van los dos de la mano, ¿ok? Y después, bueno, tenemos toda la parte impositiva. Este cuadrito es cómo está la evolución del consumo de energía mes a mes. Fíjense que siempre te tiran un año de consumo para que ustedes puedan ver una película de cómo fue tu hábito de consumo en el último año, ¿ok? Yo no sé qué le pasó la verdad que no me acuerdo, porque vimos muchos casos, pero fíjense que tienen una demanda bastante constante. Los primeros, digamos, en el último cuarto, es octubre, noviembre, diciembre, sería el último trimestre del año, principio de año tiene poco consumo, tiene un alto pico de consumo en febrero, hay que ver qué pasó, capaz que empiece la producción, baja considerablemente, tenemos que ver qué pasó esta parada de planta y demás, y después aumenta. Siempre lo que se busca a la hora de hacer eficiencia energética, en la medida que se pueda, es que el consumo sea estable, que no tengamos estos picos, bien, y que tampoco tengamos estas bajas. Si nosotros podemos ponerlo acá, logramos que justamente sea una línea constante de uso de energía. Y obviamente mucho más previsible el año que viene, si tenemos que, como decía Pablo, incorporar máquinas, saber en cuánto, bien, TUC me va a aumentar y mantenerlo constante en el tiempo. ¿Ok? Bueno, este es un caso de un T1 comercial. Fíjense, de nuevo, acá no hay potencia. Recuerden que los T1 solamente es un cargo variable de kilowatts hora. La potencia te la están cobrando indirectamente en este precio. Bien, en estos 183 pesos hay un cargo por potencia, hay un cargo por energía que está todo unificado. Entonces, nada, te penalizan cuanto más consumís, más vas a pagar. Bien, acá no. La única alternativa que tenemos es tratar de consumir menos. No hay parte de contratación, no hay nada que podamos hacer con la distribuidora, salvo hacer eficiencia energética nosotros adentro. Bien. Un caso, un T2. Bien, acá ya pasamos a Denor. Acá ya empezamos a ver conceptos de lo que hablamos antes. Energía activa, energía reactiva, capacidad de suministro. Esto es lo que contratamos de potencia. La contratada, este cliente tiene contratada 40, consumió 58,80. Bien, se pasó de la potencia contratada.
Esto lo ven acá de Enor, es el primer cuadro de análisis que lo tienen acá. Generalmente siempre todos los resúmenes y todo lo que ustedes contratan de la factura siempre se pone arriba a la izquierda. Bien, y después más abajo se va haciendo otros detalles. Y en el cuadro de la derecha, acá lo ven, o sea, la factura llega hasta acá. Yo acá hice un zoom in justamente para que se puedan ver mejor los valores. Siempre en el cuadrante de la derecha de la factura son todas las liquidaciones que hacemos el P por Q, digamos, el precio por la cantidad. Entonces, acá hay montos y acá generalmente hay precios unitarios y cantidades unitarias. Bien. Entonces, un T2, acuérdense que tenemos, ya que contratar potencia, nos van a discriminar lo que es potencia y energía. Este cliente tiene 40 de contratada, consumió 58, tiene 11 de activa y 2.753 kWh de reactiva. ¿Okay? Valores históricos, esto también en potencia te van diciendo en el año, generalmente te lo van tirando o el último trimestre o alguna distribuidora te lo muestra anual, de la contratada, cuánto a veces o cuánto adquiriste en el último trimestre. Bien, entonces, acá está el resumen de la potencia que usaron y acá está la energía total que consumió. En el T2, acuérdense que la energía es un solo ítem, digamos, está reflejado en un solo cargo variable, de lo que se suma toda la energía, no importa el horario en que se consumió. Entonces acá tenemos la liquidación. Costo fijo, cargo por potencia contratada. La contratada, acuérdense que en este caso van a ser los 40, te van a cobrar los 40. Y cargo por potencia adquirida y excedida. Bien, fíjense todo lo que le castiga justamente por excederse de lo que nosotros tenemos contratado. Bien, casi le cobraron exactamente la misma capacidad de contratada que de exceso de potencia. Bien, fíjense que es mucho. Cuando te excedes es mucho lo que pagas. ¿Ok? Y acá está el cargo por la energía consumida, o sea, los kilowatts hora. Que en este caso son 571.000 pesos. Fíjense que es un poco lo que les digo. El cargo de energía y el cargo de potencia, acá en este caso, es más del 50% porque tienen una penalidad por el exceso. Bien, pero hoy en día estamos viendo eso, que la potencia de la energía, por más que no te pases, es un 50-50. Bien. Este cliente pagaba 1.800.000. No, perdón. Sí, 1.900.000 pesos. Bien, pero bueno, acá está bien el detalle de cómo es. Ahora vamos a un T3. En noviembre del año pasado, acá quiero hacer una pausa porque esto es importante. En noviembre del año pasado, a través de la resolución 400/25, hizo que los grandes consumidores, que son generalmente los T3, todo lo que consume más de 300 kilowatts, entra como gran usuario o gran consumidor. Bien. ¿Qué dice la norma? La norma dice que si sos un gran usuario que consumís más de 300, salgas al mercado mayorista a contratar. Bien. Ahora voy a explicar bien qué significa eso. Entonces, este es un caso, un T3, que es un goodie. ¿Por qué es un goodie? Porque todavía está contratando la energía a la distribuidora local. Bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos el histórico de los consumos. Bien. En los T3, algo que me olvidé ya, te divide lo que es la potencia en potencia pico y potencia resto. Potencia pico, potencia fuera de pico. Y fíjense que los valores, ahora lo vamos a ver, son mucho más caros, lo que es en potencia pico que fuera de pico. Bien. Este cliente contrató en pico, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, 240 kilowatts, y en potencia fuera de pico, 320. Bien.
cargo fijo T3BT. BT es baja tensión, o sea, es un T3 que están contratando de baja tensión, el cargo fijo. Potencia en pico, fíjense que está pagando. Este cliente está pagando 20.668,42 el kilowatt, y la de fuera de pico sale 12.700,20. Fíjense la diferencia entre el valor en pico y fuera de pico. Acá otro análisis que tenemos que hacer de eficiencia energética. ¿Puedo dejar de producir en pico, usar la menos cantidad de máquinas en pico para producir en fuera de pico? Bueno, esas son cosas que obviamente se tienen que charlar a nivel interno de cada industria, hablar con los ingenieros, hablar con el gerente de producción, para ver si podemos tratar de mandar todo lo más que se pueda de los picos de consumo energético, de potencia adquirida, en horarios fuera de pico o en horarios restos. Fíjense la diferencia de valor de kilowatt, es casi un 70% más barato. Entonces, te hace a la sumatoria esta modificación que nosotros hacemos. Y acá vemos los diferentes tipos de energía: energía pico, energía resto y energía valle. Un poco lo que decía, que ya la energía se va a diferenciar en 3 usos horarios o estratos horarios, que es básicamente de día, de noche y en horario pico. Actualmente no hay una diferencia sustancial en el precio de la energía. En otros países en Europa sí te castigan, por ejemplo, si producís el resto o en pico, y generalmente en horario nocturno es el más barato. Acá en Argentina todavía no hay mucha discrepancia en el precio, en el valor de la energía, dependiendo de cada estrato horario, pero bueno, yo entiendo que va a tender a que vayamos a un esquema similar como es en Europa, de que en horarios pico te castigan mucho el uso de la red, entonces que trates de usar contratos o que trates de usar toda la operación de la maquinaria en horarios fuera de pico. Bien. Acá, bueno, le dijimos que tenemos el consumo, fíjense que es un consumo bastante constante. En este caso, el cliente, a ver, está excedido, porque fíjense que nos están cobrando 240 kilowatts. No, perdón, el 240 es el contrato, no estamos excedidos, fíjense que acá está 0. Cuando vemos esta parte que está algo multiplicando por 0, es que no se excedió, que no tiene penalización. Esta es esta factura de esta distribuidora. En otras distribuidoras te lo discriminan. Esta distribuidora te lo pone todo junto. Bien, acá tenemos los 240 kilowatts que tenemos contratados acá al precio. Bien, y después acá tenemos los 320 al precio. Este está a 0 porque no hubo excesos de potencia en este periodo. Bien, nosotros tenemos acá el contrato, lo que no me dice, a ver, tipo electrónico, acá. Y acá tenemos el cuadro de lo que fue realmente. La energía total, energía pico, energía resto, energía valle. Acá tenemos todos los consumos discriminados, lo que consumió esta empresa en este periodo de tiempo. Y después tenemos potencia en pico, consumió 96 cuando tiene contratado 240. Esto hay que ver por qué. Y después tenemos potencia resto, potencia valle, que es, digamos, el excedente, el restante. Fíjense que acá la sumatoria nos da que más o menos, o sea, 155, 138, nos da la sumatoria entre estos dos. No, perdón, nunca se excede los 320. Bien. Entonces, hay que ver por qué tiene contratado 240 cuando consume 96. Esto es algo para analizar internamente y decir, che, ¿por qué tenés contratado tanto si ni siquiera llegás a la mitad de lo que realmente consumiste? Bien. Y después, bueno, tenemos acá la liquidación, la parte impositiva. Fíjense, la parte impositiva es importante que acá toma relevancia estar en el ámbito de la distribuidora o contratar directamente en el mercado mayorista, porque si nosotros estamos en el mercado mayorista, toda la parte impositiva no está, solamente está la parte del IVA, ¿bien? Pero después todas las percepciones y las leyes que suman generalmente entre un 7 y un 11% adicional, que son contribuciones municipales, leyes de aportes y demás, en el mercado mayorista esa parte no la tenés. Entonces, de movida, tenemos un ahorro, bien, de todos estos componentes financieros que no son el IVA.
Pero bueno, ahora les explico bien qué significa estar en el mercado mayorista. Pagamos otro concepto que siempre hay que analizar qué nos conviene, si estar en el mercado mayorista o quedarnos con la distribuidora. ¿Ok? Fíjense que este cliente paga 20 millones de luz. O sea, es un importe. Capaz que este importe es un tercio o la mitad de la carga salarial que puede llegar a tener. Entonces, hoy en día, todo lo que es el análisis energético cobra suma relevancia para ser eficiente en la industria, bien, y ser competitivo. Bueno, otro caso, otra factura. Tenemos en la energía, en los diferentes estratos de horario, valle, resto y punta. Demanda es potencia. Eso se tiene que acostumbrar a entender qué es lo que están leyendo. Algunos le dicen potencia, otros le dicen demanda, otros le dicen, no sé, hay diferentes nombres, pero esto es potencia, esto es energía, recargo por tangente de phi, y acá un decreto que hay que ver de esta distribuidora de Santiago del Estero, que decreto provincial es, ¿ok? Entonces nosotros, fíjense que acá te lo discriminan bien. El cliente tiene 132 en punta de potencia contratada, consumió 108, perdón, fuera de punta, y en punta 124 y consumió 122. Bien, de vuelta, fíjense la diferencia en precio de la demanda en punta, digamos, de lo que es potencia en punta, 29.113 contra 12.000. Es mucha la diferencia en lo que es potencia en punta afuera de punta, ¿bien? Y esto tiene una explicación, ¿bien? Yo le voy a mostrar una pestaña, que esto es por fuera. Lo bueno del mercado eléctrico es que Camesa, que acuérdense que es el gran árbitro de todo eso, toda la información de energía es totalmente transparente y es información pública. Ustedes pueden entrar tranquilamente a lo que es la página de Camesa, yo se la voy a mostrar. Esto no estaba dentro de la presentación, pero creo que es oportuno presentarlo. Donde Camesa, esta es la página de inicio, bien, para que ustedes entiendan. Estas líneas que ustedes ven, es el comportamiento de la energía en el país, por los diferentes horarios, bien. El horario pico entra de 18 a 22 horas. Fíjense que es el momento donde más se consume electricidad, y por eso siempre todo lo que es en pico te lo van a cobrar más caro, porque es donde todo el sistema colapsa, básicamente, bien, y sobre todo en altas demanda, como en verano, perdón, estos valores suben un montón, entonces empiezan a haber cortes programados, corte de luz y demás. Entonces, por eso la potencia en pico es donde más te la van a castigar. Fíjense cómo es el comportamiento, ¿bien? Obviamente a la noche no se consume nada, a partir de las 7 de la tarde empieza a levantarse la curva. Acá hay una disminución, generalmente porque hay muchas empresas que cierran al mediodía y vuelven a abrir a la tarde, y en este horario es donde ya todos están en las casas y algunas empresas siguen produciendo, es donde sale todo. Bien, acá está la matriz de cómo se genera la electricidad. Lo que dijo Pablo, 52% viene de origen térmico, y después 35% de origen renovable, que esto son las hidro. Después acá tenemos parques, lo que se importa, y después tenemos la parte nuclear. Bien. Este 12% son parques eólicos y parques solares, que lo podemos contratar a través del mercado mayorista. Ahora les explico cómo se puede hacer eso. ¿Ok? Está buena esta página de Camesa, nos permite hacer un análisis también y mostrarle al cliente qué es lo que está viendo. Fíjense también cómo impacta hasta las temperaturas, te muestra del sistema, porque obviamente cuanto más calor hace, más energía se va a consumir, y en invierno, cuanto más frío hace, también más energía se va a consumir. Bien, y después acá nos muestra este gráfico, que esto también es para hacer previsiones, donde nos dicen los costos de la energía previstos. Fíjense, el costo hoy está
proyectado que va a estar $135,3 es el costo marginal de la generación de energía. Bien, entonces esto también es para mostrar, porque, a ver, lo que le sale al país hoy generar electricidad son $135. Bien, y nosotros estamos pagando mucho menos. Entonces, hoy en día la política en general dice que todos los usuarios van a tener que pagar lo que sale generar la energía. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante saber eso porque le da una previsibilidad para el año que viene, decir, bueno, si tendría que pagar el 100% de todo esto, mejor empecemos ahora a hacer eficiencia energética, porque si no voy a tener que pagar este costo marginal en la factura de luz. Bien. Bueno, voy a volver a la presentación. Discúlpeme que esto estaba por fuera de la presentación, pero bueno, creía que era oportuno mostrarlo, porque ya les digo, entran a la página de Camesa en Google y la página principal de esta información. Bien. Vuelvo a presentar. Acá otro UDI, lo mismo, energía reactiva, energía activa punta, energía activa hora restos, energía valle, los 3 cuadros tarifarios de energía, demanda en punta, demanda fuera en punta, esto es potencia. Bien. Acá te lo discrimina también. Le estoy dando diferentes casos como para que empiecen a acostumbrar el ojo a cómo leer las facturas. Lo mismo, del lado izquierdo te hace el resumen de lo que tenemos contratado, en este caso, del periodo de lectura. Por ejemplo, es un T3, MT significa que está en media tensión. Este cliente tiene contratado la media tensión, o sea que tiene la transformación de media en baja adentro de su planta. Y después, bueno, tenemos tarjeta de fee, 0.55, o sea que está bien, significa que tiene un buen uso de la potencia contratada contra la energía. Fíjense que no tiene penalización de nada. Y bueno, y nada, y después un poco lo que veníamos hablando. Bueno, acá entramos a grandes, pero grandes usuarios de en serio. Bien, que son los GUMAs y los GUMES. Todos los goodies, los grandes usuarios, el goodie es que todavía el gran usuario que le compra a la distribuidora. Si ese usuario no quiere contratar más a la distribuidora y quiere estar en el mercado mayorista, es decir, que el cliente hace un contrato directamente con el generador. Bien, lo puede hacer directamente hablándole, por ejemplo, a Pampa Energía, que tiene un montón de centrales térmicas, o puede contratar a una comercializadora privada, que hay muchas hoy en día, decir, dame un contrato más eficiente que me daría mi distribuidora local. Bien, entonces, ¿qué hace? Habla con sobre todo las comercializadoras privadas, ¿no? Hablan con diferentes generadoras y dicen, bueno, mira, necesito un contrato de tanta potencia y tanta energía. Entonces lo que hace es, fijan un precio, bien, en donde el cliente le paga directamente al generador, ya sea hidroeléctrica, parques eólicos, parques solares, térmicas, lo que sea, hace el mejor mix que le conviene de contratación y le paga el cliente directamente a la generadora, sin tener que pasar por la distribuidora. Ahora bien, la distribuidora, en vez de cobrarte toda la energía, te va a cobrar un concepto que se llama peaje. ¿Qué es esto? Los cables, por lo cual te llega la energía al lugar donde está la industria, pasan por los cables de la distribuidora. Entonces la distribuidora te cobra un concepto que se llama peaje, que es un porcentaje de lo que vos consumís en concepto de mantenimiento, cargos fijos y demás, y también por el uso de capacidad que te tiene que dejar esa distribuidora justamente te tiene que dejar una capacidad por la demanda de energía que vos tenés, que le estás pagando a otro.
Bien, entonces el concepto de peaje es eso, básicamente. Pero, ¿qué te cambia sustancialmente? Primero, que el precio lo podés fijar vos. No dependés que la distribuidora te diga, che, a partir de ahora te cobro esto y esto. Vos haces un gran usuario. Gran usuario estamos hablando de 1 mega de potencia para arriba. Recién ahí te conviene salir al mercado mayorista. Menos de 1 mega hay que ver caso por caso, pero todavía no es conveniente salir. Por eso el acuerdo de peaje y los cargos fijos que te genera. Y también las generadoras no te van a dar un precio muy competitivo por menos de 1 mega de potencia y lo que sea de energía. Entonces, a empresas de más de 1 mega de contratada de potencia, bien, acuérdense que estamos hablando de que el T3 es hasta 300 kilos. 1 mega es de 300.000 kilos, 1 mega es 1 millón. Bien, o sea, son empresas muy grandes de consumo intensivo. Ahí sí ya les obliga, no les obliga, les conviene salir al mercado mayorista. Y la resolución 400/25 dice que las empresas tienen que estar en el mercado mayorista. ¿Por qué? Si hay una restricción de oferta de energía, a los primeros que le van a pedir que corten la luz, porque ella es así, te llama Secretaría de Energía y a estas grandes industrias dicen, hoy cortás y tenés que cortar. No sé si leyeron los diarios hace poco que estaba pasando eso con el gas, en el gas pasa lo mismo. La resolución dice que en el mercado eléctrico, de que toda empresa que no tiene un contrato firme con la generación del mercado mayorista y está todavía en el ámbito de la distribuidora, van a ser a los primeros que van a llamar para cortar el suministro eléctrico en caso de que haya una crisis de oferta versus demanda, que es lo que pasa siempre en verano. Entonces, hoy en día no hacer nada es un riesgo, porque ya en la resolución te lo está diciendo, mirá de que si no te pasás de la distribuidora a un contrato mayorista, sos el primero que voy a pedir que corte. Bien. Más allá de la conveniencia o no por precio. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un caso de un GUMA. ¿GUMA qué significa? Que los grandes usuarios, si estás menos de 2 megas, sos un GUMA porque es mayor a 2 megas. Y GUME, que es el otro término, es gran usuario menor. ¿Menor a qué? A 2 megas. Bien. Entonces, si vos tenés más de 2 megas contratados, vas a ser un GUMA, es gran usuario mayor. Bien, para que entiendan bien la sigla. Y sos un GUME, es gran usuario menor. Menor de 2 megas de contrato de potencia. Bien. Entonces, acá fíjense que la convenida es 2300, o sea, 2 megas.3 de potencia, y consumió 2.1. ¿Ok? Este es un GUMA, por eso este es un GUMA. ¿Por qué vemos la factura de Edesur? Bien. Esto es el peaje, esto es la factura de peaje que le va a llegar. Ustedes están contratados en el mercado mayorista, van a ver 3 facturas. Van a ver las facturas de la comercializadora o de la generadora, la factura de Edesur, que por el peaje, y la factura de Camesa por los gastos de transportes. Acuérdense que Camesa es el gran árbitro de todo el mercado eléctrico. Entonces, Camesa te va a empezar a facturar justamente por el transporte de alta tensión, por los gastos de mantenimiento, cargos fijos, y un fee también por la energía y los contratos o sea, por la energía y la potencia que usás. Edesur lo mismo con el peaje, y después tenemos la factura de la comercializadora, que ahora se la vamos a mostrar. Entonces, este es la factura de peaje, que ustedes si lo ven, el concepto que va a decir acá, fíjense, cargo fijo, está muy chiquito esto, no le hicimos un zoom in, perdón, ahí se va esto, dice peaje, ¿lo ven? Entonces después dice capacidad de suministro, T3, peaje, 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 peaje. ¿Por qué dice T3? Porque son T3 pero GUMAs, bien, porque son mayores a 2 megas de contratadas. Acá en Provincia de Buenos Aires, todos los T3 es mayor al mínimo. Por más que contrates, no sé, 100 megas, vas a hacer un T3, pero un GUMA porque estás en el mercado mayorista. Bien, este cliente paga 22 millones de pesos en peaje. O sea, imagínense el tamaño de industria que es. Bien, este es un caso que estoy trabajando actualmente. Para que vean, estamos haciendo toda la parte de eficiencia y también le estamos haciendo todo un análisis para poner paneles solares y sistema de baterías. La factura de Camesa, como les dije anteriormente, todo esto del mismo cliente, ¿bien?
donde le va a cobrar un diferencial por la energía que pasa por sus cables. Lo mismo, compra de energía pico, energía, cargos de potencia, cargos por servicios asociados y cargos por comercialización. Bien. Todos estos son cargos que lamentablemente no podemos hacer nada, es simplemente por el uso de la energía, hay gastos de transportes. Acá, digamos, se adiciona todo lo que es el mantenimiento de la red truncal, los cables de alta tensión, que son los típicos viajes de ruta donde vemos las estructuras donde pasan un montón de cables. Bueno, en este caso las transportistas no te lo cobran directamente a vos, te lo cobra Camesa. Bien. Perdón. Acá faltaba la factura de la distribuidora. No es que falte de la comercializadora. Este cliente, el mercado mayorista se lo compra directamente a Camesa. Camesa también puede hacer de vendedor de energía en el mercado mayorista. Bien. Camesa ofrece planes a grandes empresas para que le paguen directamente a Camesa y la distribuidora te hace de peaje, pero hay una instancia más que entran las comercializadoras que van a tener mejores precios que Camesa. Bien, porque Camesa es medio como que te ofrece un plan por, digamos, bastante estándar de energía y de potencia, mientras que las comercializadoras te lo hacen más a medida. Siempre damos el ejemplo de que Camesa o las grandes, o Central Puerto, o Pampa Energía, te van a ofrecer, digamos, un traje medio estándar que compras en cualquier lado, sea cualquier tipo de industria. En cambio, la comercializadora es como un sastre, te hace más un traje a medida lo que vos necesitas. Entonces, los distintos componentes de soluciones que te puede dar entre, no sé, hidrotérmico y renovable, te lo va a hacer mejor que si contratás a Camesa. Todas esas son decisiones corporativas, todo eso es decisión de cada empresa a quién quieren a comprarle. Bien, pero existe esa posibilidad. Entonces, para hacer un repaso de todo esto, hoy en día hay una dominancia de la potencia, cada vez se está cobrando más por el cargo de potencia. Nosotros estimamos que con este escenario macro cada vez se va a pagar más lo que el costo marginal de lo que sale producir la electricidad. Revisión de contratos, hay que analizar año a año qué es lo que tenemos contratado, qué potencia contratada tenemos, cuánto usé, voy a hacer inversiones de más capacidad de máquinas, voy a sacar capacidad de máquinas, voy a pagar máquinas, tengo previsto que el año que viene no me voy a aumentar la demanda, bueno, bajemos el contrato de potencia e incentivo a la eficiencia. Esto es fundamental. Hoy en día, que no es eficiente, que no hace eficiencia energética, está pagando de más, está perdiendo plata. Bien, más allá de toda la huella de carbono adicional que tenemos justamente por hacer un mal uso de la energía. Bien. Entonces, bueno, un poco lo que estábamos hablando, hoy en día lo que nosotros hacemos, más allá de todo este análisis de eficiencia energética, es los precios relativos de energía, que es lo que nos cobran las distribuidoras, versus la autogeneración, que es obviamente poner paneles solares o banco de baterías. Bien. Hoy en día, si el mercado de precio relativo de energía en el mercado mayorista ronda entre 80 y 100 dólares el valor del kilowatt, la autogeneración, dependiendo qué tipo de instalación hagamos, estamos hablando entre 20 y 30 dólares el mega de energía. Entonces, la autogeneración es muy conveniente, bien, versus pagar la energía a la distribuidora. Acá están un poco los precios relativos que les estaba diciendo recién. Bueno, entonces, conclusiones finales. Hoy en día, que no hace eficiencia energética, ya vamos hablando de números, queda fuera en su matriz de costo, no es competitivo, está haciendo las cosas mal. Hoy en día, el valor de energía está dentro del top 5 al top 3, dependiendo de cada industria. Es fundamental hacer este análisis, y si no está dentro de tu top 3 o 5 de tu matriz de costo, hay que hacerlo igual porque estás pagando por algo o sea, por usarlo mal. Después está la parte ambiental, un poco lo que dijo Pablo. Cada vez las empresas, y en el futuro se va a hacer negocio con las empresas que tengan una disminución en la huella de carbono. Hablando de algo más macro, están los bonos verdes también, que si vos tenés un parque solar, eso te da bonos verdes. Entonces se está armando un mercado
y se está generando los incentivos para que las empresas cada vez sean más eficientes en el uso de la energía. Bien. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, acá en el chat, rapidito, se la podemos responder. No dejen de mandarnos las facturas, así les hacemos un análisis de los casos particulares que ustedes quieran ver y algunas recomendaciones que podamos dar. Así que si tienen algunas consultas o algún concepto que no haya quedado claro, si lo quieren escribir rapidito en el chat, tratamos de responderlos. Bueno, muchas gracias Fede y muchas gracias Pablo por este webinar. La idea es siempre acercarnos, todo el equipo de Good Energy está a disposición para funcionar como un asesor energético más allá de la posibilidad de la solución solar. Siempre el tema de ayudar a las empresas a ser más eficientes en el uso de la energía es parte de nuestro ADN. Queremos agradecer profundamente al equipo de Empresas B por ayudarnos con la difusión de este webinar y queremos también Para a agradecerle. las empresas que son de La Plata, que tienen el beneficio del 30% en el curso de RCP para empresas, en el caso de que quieran aprovechar este descuento. Cualquier consulta, cualquier duda quedamos a disposición. En estos días se va a estar enviando el diagnóstico y bueno, gracias a todos por participar.